Queremos iniciar este ciclo de entrevista en esta emisión estelar de Informa TVX correspondiente a este viernes 16 de enero de 2015. Lo hemos dicho, 23 años de la firma de los acuerdos de paz y es un momento oportuno para poder analizar muchos aspectos de nuestro país. La economía y la agricultura es un tema importante. Quiero comentarles que el próximo lunes 19 de enero, el economista Salvador Arias presentará su más reciente libro, Agricultura Familiar e Industrialización Sustentable, un nuevo modelo de desarrollo agropecuario para El Salvador. En su tesis, el libro destaca que el actual modelo de agricultura de El Salvador se encuentra en un estado crónico de subdesarrollo, que ha dado la espalda a las garantías para una alimentación sustentable para miles de campesinos en nuestro país. Hoy queremos conocer la propuesta alternativa a este modelo agrícola y destacar la importancia del campo en el desarrollo económico de nuestro El Salvador. Por eso ya me acompaña en este espacio de entrevista el doctor Salvador Arias para poder hablar de este libro. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, muy amable, siempre aquí atento para poder compartir con ustedes y en este caso la presentación de este nuevo libro que voy a el próximo lunes en la tarde se estará dando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como tú lo dijiste. Muy bien, doctor. Queremos ir analizando un poco de lo que saca esta importante investigación. A mí me gustaría ir de lo general a lo específico. Lo primero que me gustaría que nos compartiera es qué le aporta también al diagnóstico y a la situación actual para poder conocer y entender en materia de agricultura y economía esta importante investigación, doctor. ¿Qué está aportando? Bueno, mira, quizás aporta, debes presentarles tal vez el libro, que vale, me gusta la portada. Sí, ahí que, la van a poder ver ¿verdad? Nuestros amigos en esta cámara. Entonces, decirte que el libro está estructurado en 4 partes. La primera es un análisis del contexto mundial de la agricultura, a partir de analizar cómo la organización de la agricultura dominada por transnacionales y por las economías más desarrolladas tiene sometida a las economías nuestras en el área de la agricultura en una dependencia muy grande, no solo desde el punto de vista de dominio de mercado, sino que también desde el punto de vista del desarrollo y el traslado de la ciencia y la tecnología a la agricultura. Y que por lo tanto tenemos una agricultura en una posición de desventaja, de desventajas competitivas totalmente con la agricultura mundial, pero sometida a esta agricultura nuestra a partir de tratados como los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa y con México, en una situación de desventaja que hace que nosotros tengamos una situación de una gran dependencia alimentaria, que no hayamos hasta ahora podido desarrollar una agricultura en su fase de desarrollo, digamos, de generación de excedentes importantes a través de una industrialización. Seguimos siendo una agricultura primitiva, entonces, en el sentido que producimos materias primas, azúcar, café que exportamos, es una situación cada vez más delicada en términos de café y en una dependencia alimentaria cada vez más creciente. Entonces, eso hace ver que ese contexto mundial no es positivo para nosotros. Después, la segunda parte del libro hace a fondo, digamos, un diagnóstico de cuál es la situación de la agricultura, desde el punto de vista de sus condiciones tecnológicas, de acceso al financiamiento, acceso a la institucionalidad que existe, que es deficiente en relación a lo que se requiere, un Estado que abandonó en el marco neoliberal. Los 4 gobiernos de Orena destruyeron lo poco que había de apoyo a la agricultura fue abandonada. Quizás el ejemplo más crónico de esto es ver que café nosotros producíamos más de 4 millones de quintales, ahora no producimos ni 1 millón de quintales. Y sin embargo, el café ocupa de manera adecuada tierras importantes donde puede tener un gran aporte para la economía. Y así hay un análisis muy detallado sobre las condiciones del sector agrícola en el país en términos de empleo, de pobreza, un análisis, un diagnóstico bastante completo. Después viene, digamos, el aspecto de fondo, que es qué proponemos. Y ahí partimos de una tesis fundamental. En el mundo existen 3 modelos de agricultura que simultáneamente funcionan, que es la revolución verde, que nace a partir de los agroquímicos, manejo de suelos, de la década de los 50 del siglo pasado, en los Estados Unidos, Europa,
que es predominante también en El Salvador, en una situación de desventaja, Correcto. porque es una estructura, un modelo económico agrícola manejado por transnacionales. Está también la agricultura de la nueva biotecnología, que es una estructura, un modelo agrícola que nace de una simbiosis de lo que es la física cuántica, la computación y la genética, ¿verdad? Ya el hombre, la humanidad pasa, a manejar y a poder generar vida. Un desarrollo biotecnológico que en la agricultura puede ser importante. El primer análisis que yo hice de este tema lo hice en 1985 o 87 cuando presenté mi doctorado en París, que trató precisamente sobre biotecnología y las posibilidades del desarrollo de la agricultura en Centroamérica. Entonces, aquí retomo, y el tercer modelo que funciona es el modelo de lo que es la agricultura orgánica. Entonces, la tesis a que yo llego al final es que nosotros en el mediano y largo plazo debemos buscar irnos deshaciendo de la agricultura química, de la agricultura de la Revolución Verde norteamericana, por todo lo que implica en términos de deterioro, y lograr una simbiosis fundamental entre lo que es la nueva biotecnología y la agricultura orgánica como salida a un país que tiene muchas limitaciones en sus recursos naturales y que lo poco que tiene, en un 48% lo tiene subutilizado o sobreutilizado, y por lo tanto es un proceso de no óptima utilización. Doctor, usted ha hecho un panorama bastante completo de lo que contiene esta investigación. Yo quiero saber por qué es importante en este momento en nuestro país poner en discusión el modelo agrícola y cuáles son sus impactos a futuro dentro del desarrollo económico mismo del país, porque de alguna manera cuando se habla de la economía de El Salvador no siempre se está haciendo una relación directa con el desarrollo agrícola de El Salvador. Hablemos de eso. Bueno, mira, yo tengo una tesis en ese sentido también. Este país no tiene posibilidades de salir del subdesarrollo, de la pobreza, de resolver el problema del desempleo, la misma violencia social, si el sector agrícola no entra en una fase realmente de desarrollo. Aquí tenemos casi 400.000 unidades de producción, fundamentalmente minifundios, totalmente desarticuladas, desmembradas, que si tú no las logras organizar de forma tal de que su forma de producción permita entrar a un proceso de lo que le llamamos economía de escala, que le dé capacidad de absorber tecnología, de absorber recursos financieros, de desarrollar por lo tanto su capacidad de generar riqueza, pero que esa riqueza sea apropiada por la familia campesina, no tiene posibilidad este país de salir de la pobreza. Esa es una tesis que yo sostengo en el libro. Este país ya 25 años de neoliberalismo, donde dijeron la agricultura no sirve, hagámoslo a un lado, ¿verdad? Vamos a desarrollar los servicios, vamos a generar una nueva industria a través de la maquila. La realidad es que si nosotros evaluamos las condiciones de pobreza de El Salvador ahora y antes de la guerra, esto no ha cambiado. Es decir, ese modelo no funcionó para los fines que tenía No funcionó, previstos. al contrario, ¿verdad? Porque destruyó los sectores reales de la economía, la agricultura, la misma industria que existía, y llegamos a una fase de servicios que ha convertido este país en un país absolutamente dependiente. Nosotros importamos casi el 46% del PIB de este país. O sea, es un absurdo, una economía tan abierta y que no tiene recursos. Si no fuera el doloroso fenómeno social de la desmembración de la mayoría de familias nuestras, que ha significado que han tenido que emigrar y que nos están enviando millones, miles de millones de dólares a través de un gran sacrificio, de una desmembración y todo, esta economía no funcionaría. Además de que eso no alcanza, entonces una economía totalmente embargada, endeudada, que no tiene salida. Por eso es que cambiar ese modelo de acumulación neoliberal que está más dependiente del exterior y hacia un sector muy reducido de capital salvadoreño y ahora dominado por transnacionales, requiere cambiar la óptica e irnos al interior y pasar a la agricultura como un sector. No es una visión primaria de que aquí producir granos básicos es el problema, les damos un saco de fertilizantes, eso no resuelve, y eso se analiza en detalle acá. Doctor, usted mencionó algo muy importante, recién señaló
es importante que podamos desplazar esta lógica que El Salvador importa sus alimentos, y eso nos lleva también a esta discusión sobre tanto en la soberanía alimentaria, en materia de que El Salvador esté en su capacidad de hacerlo, como en la seguridad de garantizar alimentos a sus campesinos. ¿Cómo está viendo usted las discusiones y cómo también refleja esta investigación la importancia de avanzar en una política de abastecimiento, por ejemplo, que actualmente no se cuenta, una política de abastecimiento de alimentos y de granos en El Salvador? Es más, precisamente el tercer o cuarto capítulo del libro hace una propuesta sobre eso. Muy bien. Es más, hay un proyecto detallado con una serie de medidas de política y que estimamos que con 400 millones de dólares nosotros podríamos llegar a ser un país que estuviéramos fundamentalmente con una soberanía alimentaria. Tú no puedes ser independiente totalmente del exterior, pero digamos con una soberanía en el sentido que predominantemente fuéramos nosotros capaces de abastecernos los alimentos. Correcto. Pero para eso significa cambiar el tema, por ejemplo, de toda la comercialización. Tú no puedes desarrollar la agricultura mientras la intermediación, tú tienes aquí que dicen que producimos, y efectivamente, producimos más y más frijol, pero el frijol no está en acceso a la población, está carísimo. ¿Por qué? Porque hay una distorsión, la distorsión en la organización de la agricultura por el lado de la comercialización, la inexistencia de financiamiento para la agricultura, no solo para capital de trabajo, sino que para su capitalización. La agricultura de El Salvador está descapitalizada, no solo en términos de las capacidades físicas de tractores, de sistemas de riego, de drenaje, de deterioro de una deforestación, sino que también está descapitalizada en el conocimiento. El agricultor nuestro no ha tenido acceso al conocimiento y tiene la amenaza de los transgénicos, no porque los transgénicos en sí sean malos, sino porque el diseño de traslado de los transgénicos a estos países es un sistema a través de las transnacionales que generan paquetes tecnológicos integrados que destruyen la riqueza y genética nuestra. Eso quería preguntarle, o sea, es decir, ese impacto que está teniendo en definitiva el transgénico, y digamos, esa alteración química, digamos, dentro de la agricultura familiar en el Pero país. yo creo que es un tema importante, yo lo discuto acá, creo que más o menos le he dado seguimiento a este tema. Los transgénicos no son un problema en sí mismos, es la forma institucional de dominio transnacional que hace que los transgénicos sean perversos para esta sociedad. Pues nosotros no podemos decir, no hay una prueba científica que un producto transgénico realmente sea cancerígeno, porque hay mucha propaganda sobre eso. Pero sí, no hay duda que lo que es la transformación genética, el permitirle a nuestra genética mejorar, resolver deficiencias en el contexto del medio ambiente en que estamos y que por lo tanto pasar a tener alimentos a partir de sistemas productivos con mayores rendimientos, con una capacidad proteica mucho más fuerte en términos de los alimentos que consumamos. Hay una posibilidad muy grande, además combinada con la conservación de los recursos. Hay casos muy concretos en el arroz, por ejemplo en Asia, donde tú tienes una combinación ya de la nueva biotecnología y la transformación genética con la agricultura sustentable de productos orgánicos. Entonces, el país tiene muchas posibilidades, pero significa transformaciones muy profundas. Y en dado caso, lo que usted nos dice es que no son antagónicos los modelos. De alguna forma, tanto el modelo de revolución verde, la biotecnología moderna que ha mencionado y la agricultura orgánica, tal como lo plantea su texto, podrían ir combinándose hacia un modelo articulado. Siempre y cuando el Estado desarrolle la institucionalidad para que eso sea. ¿Qué instituciones necesita? Necesitamos primero una red de ciencia y tecnología. El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria realmente está virtualmente excluido de este desarrollo científico. Y estoy hablando de fases primarias de la nueva biotecnología, porque digamos llegar a la agricultura sintética, que es el gran horizonte, pues años luz va. Pero ¿por qué cambiar la institucionalidad? Porque actualmente nosotros la única forma de acceso al conocimiento es a través del mercado, y el mercado está dominado por transnacionales, y las transnacionales definen productos de acuerdo a sus intereses de mercado, no de la sociedad, ni en una forma adecuada a las características de los recursos naturales nuestros, de las condiciones climatológicas de nuestro país. Cosa que debería determinar el Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño tiene que pasar a ser uno de los actores estratégicos, porque aquí el sector privado no invierte en ciencia y tecnología, nunca ha invertido. Entonces, aquí el Estado es clave, la institucionalidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional,
a mí me da mucha pena ver cómo mi universidad del pueblo salvadoreño, la Universidad del Salvador, no tiene un desarrollo en el área de la ciencia y la tecnología y la biotecnología. Es desconocido. Entonces hay que crear toda una capacidad institucional, no para que nosotros vamos a pretender ir a hacer un desarrollo de punta en la ciencia y la tecnología y la biotecnología, pero sí tener la capacidad de un entorno institucional de conocimiento capaz de absorber, adecuar y transformar. Doctor Arias, yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero no quiero despedirlo sin que antes usted me mencione o me analice cómo la situación laboral del campesino, cómo los incentivos también de un salario digno, de una condición laboral adecuada, también ayudan a un desarrollo de materia agrícola en el país. Correcto, y yo lo analizo aquí en detalle, digo, bueno, el campesino en nuestro país, la familia campesina, es un ciudadano de tercera categoría, al grado tal que la misma definición de la política salarial concibe que el campesino debe tener un salario inferior a los salarios en el área urbana, porque supuestamente tiene que consumir menos. O sea, es como que, digamos, los campesinos son cierta forma de fuerza de trabajo laboral, animal, pero no humanos. Entonces, el campesinado, o sea, nosotros necesitamos que la economía campesina y el campesinado lo incorporemos al siglo XXI, que es una de las tesis. Yo dedico este libro por eso a la familia campesina. ¿Por qué la familia campesina? Porque son ellos los que aún en ese esquema tan excluyente, explotador, han generado las bases para poder tener la economía que tenemos, no solo por su actividad económica, sino porque en las mismas luchas de liberación son los que han puesto la gente, todos los que han muerto, los heridos. En la migración, que ahora nos mandan las remesas, son las familias campesinas las que mayormente lo han hecho. Entonces tenemos una deuda muy profunda y por eso en el libro digo, tenemos que incorporar a la familia campesina al siglo XXI. Excelente, doctor Arias, es un texto muy completo, ya lo ha mencionado usted y nos llevaría mucho tiempo seguirlo analizando. Yo quiero preguntarle dónde pueden encontrarlo las personas este texto, dónde puedo yo buscarlo y decir, bueno, me quiero cultivar mucho más en el tema. Bueno, lo estamos llevando a las librerías, ya lo llevamos a la librería de la UCA, lo hemos llevado a la Ceiba y vamos a distribuirlo, a tratar de distribuirlo sobre todo en las librerías, y yo voy a iniciar un proceso de tratar de dar algunas charlas en las universidades y donde me inviten para poder llevar el libro y que tenga acceso a la población. Muy bien, me gustaría que pudiera mostrar nuevamente la portada de este libro, es una portada bastante alegórica. Y usted ya ha señalado la importancia también de fortalecer al actor campesino de nuestro país, doctor Arias. Y como ve esa pintura que está ahí, se llama Buscando Ideas. Es de un pintor amigo, el compañero Crespín, Augusto Crespín, y dice que ese pájaro rojo es el FMLN buscando ideas en el campesino para sacar adelante nuestro país. Doctor Salvador Arias, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista y presentar también ese texto que estará siendo ya lanzado el próximo lunes, Agricultura Familiar e Industrialización Sustentable, un nuevo modelo de desarrollo agropecuario para El Salvador. Muchas gracias. Muy amable por la entrevista y a la orden. Excelente. Muchísimas gracias también a ustedes que están pendientes de este espacio de entrevista. Nosotros tenemos más noticias para compartirle al volver de la pausa. Ya regresamos.